a Hugo Armando Guillén, que viene de Ensenada, del CICES, y nos va a hablar de métodos para la predicción de genes de ARN. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, pues yo soy Hugo y vengo del CICES. Aquí me pueden encontrar en correo, en Twitter, en Reddit. Bueno, les voy a platicar un poco de lo que hago en mi proyecto de doctorado, que realmente es un tema bastante general, con todos los métodos para predicción de ARN no codificante. Esto es un problema relativamente nuevo, entonces abarca un montón de áreas, ¿no? Desde estar curando los datos que nos llegan, que cada mes están saliendo nuevos artículos, hasta empezar a dar representaciones para comparar estructura secundaria y ya generar el clasificador o predictor. Entonces, bueno, mi perfil, yo soy computólogo, soy ingeniero en sistemas, entonces la plática va a estar un poco dirigida hacia allá para que no se me desespere. Bueno, como lo han comentado en el transcurso de la semana, vamos a usar por nomenclatura que un gen es codificante si al final termina en una proteína y no codificante si termina en un transcrito. Estos transcritos pueden tener alguna función regulatoria, catalítica o incluso metabólica. Este comando emergente, aquí viene una gráfica hasta el 2008 de que venía el crecimiento exponencial una de las publicaciones de este tipo. Y en la edición de mayo de este año, de British Functional Genomics, bueno, fue un special issue, ¿no? En el rol de los RNA no codificantes en el cáncer, específicamente. Y bueno, por lo mismo de que el área está creciendo, hay un montón de recursos disponibles en caso de que quieran investigar o quieran sacar secuencias para analizar. Por ejemplo, estos tres son bots de Twitter que automáticamente están publicando artículos. Este caso de microRNA papers, más o menos cada 2 horas se está publicando un paper. Y es una cantidad enorme de información. En general de Aeronomics, de exosomas, y bueno, las bases de datos, que ahorita RNA Central es importante, es un consorcio que está uniendo a más bases de datos que ya se conocen. Hay una cantidad enorme, pero de las que están mejor curadas es RFAM, probablemente la han escuchado nombrar. Bueno, la última versión salió en abril de 2016, tiene más de 2000 familias de ARN, cada familia es un tipo particular de moléculas. Entonces, estas moléculas pues, tienen un montón de secuencias que vienen de distintos organismos. RFAM lo que ofrece es una estructura de consenso, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, y modelos de covarianza para que ustedes analicen sus moléculas y obtengan una anotación de este tipo. Bueno, el problema de predicción de genes está muy estudiado desde más de 3 décadas y podemos clasificar 3 enfoques, ¿no? Genes codificantes. Ab initio es donde se usan señales intrínsecas de las secuencias. Por ejemplo, el gen en eucariota nosotros tenemos el codón de inicio y el codón de paro, y en medio tenemos los intrones y los exones. Entonces, como ya son expertos en grafos, gracias al taller del lunes, ustedes pueden esta estructura modelarla como un grafo y resolviendo un problema en particular de grafos, sacar cuál es el gen correspondiente de ahí. En este caso, bueno, llamamos señales, por ejemplo, la cacata, el sitio donador y el sitio aceptado. En el caso de los empíricos, es cuando nosotros ya tenemos información de otro tipo de secuencias, ya sea intrínseca, cuando hacemos un alineamiento con secuencias que sabemos que es el mismo gen, o extrínseca, cuando buscamos en otras bases de datos secuencias que ya sabemos que son de determinado tipo de gen. El que más se usa, bueno, son los enfoques combinados, que primero tratan de sacar las estructuras y luego buscan las homologías, que yo creo que todos han usado en algún momento, ¿no? Han buscado genes, se meten a la página web, les da los resultados y es una caja negra. Entonces, vamos a ver por qué esta caja negra no se puede usar para ARN no codificado. En primer lugar es que son muy variadas las moléculas de ARN no codificante y no presentan los marcos de lectura largos, es decir, no podemos identificar el codón de inicio, el codón de final y aplicar los algoritmos que conocemos. También las secuencias tienen codones de terminación inesperados, porque salen de otros procesos, ¿no? Independientemente de la molécula. Y un punto muy importante es que el ARN presenta conservación en la estructura secundaria y rara vez en la primaria, depende mucho de la molécula, pero es algo muy característico. El ARN se pega sobre sí mismo y son estas estructuras las que le dan su funcionalidad. El cuarto punto es que algunos ARN tienen funciones que hasta que tienen la estructura tridimensional lo empiezas a ver. Estas estructuras complejas, por ejemplo, se llaman pseudonudos o disinterference.
Alguna vez, no sé si has escuchado el término, pero los algoritmos que trabajan ignoran esto, porque el tiempo de computación se eleva demasiado. Bueno, ya un poco más a detalle, el caso de la conservación, a diferencia de los genes codificantes, evoluciona demasiado rápido. Entonces, a nivel primario, solo en determinados tipos podemos ver segmentos, ni siquiera todas las secuencias que se están conservando. Entonces, no es tan fácil como detectar las homologías de proteínas. Entonces, lo que les comentaba, podemos identificar subestructuras cuando el ARN se pliega en sí mismo. Y ya con estas estructuras, bueno, podemos, a la hora de que ustedes usan algoritmos de pliegue de ARN, por ejemplo, los que vienen del paquete de Viena, esta es una estructura de consenso de Rafam. Puedo explicarles de dónde sale. Cuando ustedes hacen un alineamiento de secuencias, de las secuencias tal cual, por ejemplo en este caso es un Carby, hacen y ven que la misma secuencia que me debe dar Carby tiene cambios a nivel de secuencia. En el caso de que el cambio es consistente, por ejemplo, esta C cambia U, esta G cambia G, pero pueden ser compensatorios, es decir, cambian los dos nucleótidos para que se siga formando una base variada, o puede haber mutaciones consistentes. Entonces, en lugar de que los métodos por homología hagan nada más a nivel de secuencia la búsqueda, se tiene que hacer un enfoque conjunto. Es decir, al mismo tiempo que se alinea la secuencia, se tiene que alinear la estructura secundaria. Y este tipo de algoritmos es más tardado computacionalmente que los de solo secuencia. Entonces, bueno, tenemos ese problema, que solo el predecir cómo se pliega la secuencia de ARN tiene un costo de orden n a la 4. Es decir, se eleva a la 4 en el tamaño de la secuencia. Y sigue siendo difícil que una vez que identifiquemos un candidato, no sea una proteína pobremente conservada, un pseudogen expresado o una región intergénica. Por lo general, se entrenan modelos probabilísticos, ya sean modelos de covarianza, machine learning, pero como no sabemos tanto de las moléculas, si excluimos una secuencia en particular, ese cambio compensatorio no se va a ver. Entonces, es una de las debilidades que tiene atacar el problema. Por ejemplo, el que les comentaba de Viena-Ford, viene en el paquete Viena. Este es el último release que hicieron, son los tiempos de cómputo. Si ustedes quieren plegar una secuencia de 5000 nucleótidos, su programa tarda en el orden de 100 segundos. Pero una vez que empiezan a aumentar el tamaño de la secuencia, bueno, llegamos a demasiado. ¿Por qué es importante conocer eso? A la hora de que ustedes escanean un genoma del que no saben nada, normalmente tienden a seleccionar una ventana y esa ventana se va moviendo. Entonces, si ustedes quieren usar la estructura secundaria para ver qué está pasando ahí, van a tener que usar un algoritmo de plegado y ese cálculo va a tomar demasiado tiempo. O sea, por lo general ustedes usan BLAST y les tarda segundos también mucho. Y esto tardaría en el orden de horas o días. De hecho, Infernal, que es el programa que más se usa, decía en el release del 2013 que para el genoma de pollo tardaría 30 años de computación sin usar ningún filtro. Entonces, es impráctico. Bueno, el último problema que quiero atacar es que hay carencias en la anotación. Al no tener un estándar de oro de un genoma completamente anotado, no podemos hacer genómica comparativa en forma. Además, por como están las bases de datos, es difícil encontrar homólogos que estén fuera del rango filogenético de lo que se tiene almacenado. Entonces, de ahí viene la motivación del problema de atacarlo, ¿no? Como hace un predictor de ese tipo. Entonces, igual que con los genes de proteínas, podemos usar enfoques de nuevo donde no sepamos nada de la secuencia ni de otras secuencias más que las señales que nos den, específicos por clase, donde tenemos modelos, por ejemplo, de aprendizaje máquina, o ya implementar la búsqueda de homologías. Lo que ya puede caracterizar estos métodos sobre los demás es qué clase de información usan. Si es nada más a nivel de secuencia, de estructura secundaria, de interacciones terciarias, etc. Entonces, particularmente lo que hay un predictor es que toman datos de todo el genoma o de datos de nueva generación. Ustedes obtienen candidatos y por medio de clasificación tienen miembros productivos de las familias. Entonces, a partir de clasificadores, homologías o búsquedas por similitud, ustedes ya pueden tener una anotación específica por familia. Bueno, el área donde yo trabajo es aquí. Y para los que no han oído el término del problema de clasificación, básicamente es que ustedes tienen ejemplos conocidos con una etiqueta. Por ejemplo, vamos a clasificar perro.
Entonces tienen el nombre de la raza y a partir de un nuevo ejemplo desconocido decir a qué raza pertenece el perro. Pero ustedes no le pueden dar a la computadora la foto del perro y que haga esa clasificación. Lo que tenemos que hacer es una manera de parametrizar a los perros. Por ejemplo, el tipo de orejas, el tipo de pelo, el color, el peso, el tamaño. Entonces, para que vean la magnitud del problema, aquí hay un XKCD que dice que cuando un usuario toma una foto, la app debe revisar que si se tomó en un parque nacional. Dice, entonces nada más déjame usar un software de localización geográfica y unas horas. Dice, bueno, pero tiene que checar si la foto es de un pájaro. Dice, entonces dame un equipo de investigación y 5 años. O sea, ya el problema de clasificación como tal, en ciencias de la computación, puede ser difícil de explicar la diferencia entre un problema fácil y uno virtualmente difícil. Entonces, la clasificación siempre va a ser tan buena como sean las características. Como ustedes parametricen estos perros o obtengan las características, es tan bueno el clasificador. Bueno, entonces, yo las características que obtengo es a partir de la estructura secundaria, por el problema de la conservación a nivel de secuencia. Y nada más para que quede un poco claro, el conjunto de datos de los que voy a ver aquí en delante son secuencias de RevoSwitches. De nuevo no me voy a meter nada en lo biológico, son moléculas que trabajan en la regulación. La mayoría, no todas se encuentran en la región 5' no del UTR. Y bueno, lo curioso que tienen estas moléculas es que hasta que se pegan al ligando pequeño, cambia la conformación y empieza la regulación. ¿Qué tiene que ver esto con computación y folding y todo? Bueno, los algoritmos de folding por lo general tienen un constraint de tiempo. Por ejemplo, maximizar el número de bases pareadas de la estructura plegada o minimizar la energía libre. Entonces, esta estructura hasta que está pegada es la de mínima energía libre. Entonces, si nosotros alimentamos los algoritmos con las secuencias sin que estén pegadas, probablemente no detectamos esa estructura que buscamos. Entonces, son moléculas desafiantes en ese sentido y nos ayudan a evaluar, ¿no?, hasta qué punto podemos ver subestructuras y utilizarlas para la clasificación. Bueno, como un ejemplo, esta clase de familia es la PREQ1 y aquí están las estructuras secundarias. Es la misma familia, pero lo que cambia es el tamaño de las secuencias en la base de datos. Entonces, esta es la estructura consenso de la familia. Entonces, si se fijan, esta se parece, pero esta ya no se parece. Les digo si se parece o no, porque vamos a usar el reconocedor de objetos de los más poderosos de la naturaleza, que es el cerebro humano. Entonces, me van a ayudar un poquito. Por ejemplo, con esta, alcanzamos a ver que estas sí se parecen, pero estas dos ya no se parecen. Entonces, ¿cómo computacionalmente parametrizamos estas estructuras junto con las secuencias para que los algoritmos puedan reconocerlas? Sí. Entiendo por qué dices que se parece y que no, pero no estoy segura de que en términos biológicos nosotros estemos escogiendo lo relevante al decir eso. Sí, ahí nada más es del supuesto de que pudiera haber conservación en la estructura secundaria. Sí, y bajo el supuesto de que esa es la parte crítica en el aspecto biológico que nos interesa, ¿no? Sí, sí, de hecho, es lo que platicaba con la doctora María. El tema empezó muy amplio, ¿no? Vamos a agarrar toda la base de datos RFAM y vamos a sacar características. Pero sí, cada familia es la que necesita su tratamiento. Por ejemplo, hay unas que sí tienen conservación a nivel de secuencia y hay otras que tienen a nivel de estructura secundaria. De hecho, eso es a lo que quiero llegar un poquito más adelante. Entonces, bueno, esto fue obtenido con un algoritmo de los que hacen alineamiento simultáneo de secuencia y de estructura secundaria. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para que esto al menos tenga una distancia muy cercana a esto? Este es con el genoma de Lorica sativa. Aquí lo que están viendo es que se tomó el genoma de la posición 1581 a la 1907 y lo que estamos buscando es esta estructura de un RevoSwitch llamado TPP que tiene una longitud de más de 100 nucleótidos. Si han usado predictores, hay veces que tienen que asignar cuál es el tamaño de la ventana, cuál es el tamaño que se va a estar brincando, el overlap. Entonces vamos a suponer un caso sencillo donde estamos tomando ventanas de 100 nucleótidos y vamos de nucleótido a nucleótido. Entonces, no sé si notaron que hubo un punto donde sí encontramos la estructura
Pero estas estructuras empiezan a variar muchísimo en cuanto nos alejamos de esa ventana justo. Sí, hasta que ya empezamos a salir de la zona. Entonces, como es muy pesado el calcular la estructura secundaria, tenemos que ver una forma de no tener que hacer este cálculo hasta que vemos exactamente con el que es, porque por las mismas mutaciones no podemos saber si es exactamente esto. Bueno, tiene sus ventajas y desventajas usando un enfoque así. Por ejemplo, la ventaja es que estamos usando la pista biológica de la estructura secundaria. Con la desventaja es que hay variabilidad en la predicción de la estructura. El mismo software va a variar la estructura que te dé y también tiene un alto costo computacional. Los problemas que tenemos es cómo comparar las estructuras secundarias, que es lo que estamos viendo visualmente, e incluso con las representaciones. Y también la pregunta, si la misma forma implica que sea la misma familia, y cómo ponderar, por ejemplo, ya los cambios compensatorios. Podemos ver que hay similitud en las estructuras, sin embargo, ¿dónde entra la secuencia? ¿Cómo empezamos a ponderar eso? Entonces, una alternativa sencilla para atacar es usar representaciones alternativas de la estructura secundaria. Estas representaciones alternativas pudiéramos dividirlas en estos componentes. Por ejemplo, si se originan de una sola secuencia de un alineamiento, el tipo de información estructural, dependiendo del nivel, el grado de abstracción que tengan, es decir, si usamos toda la secuencia, por ejemplo, usar toda la estructura secundaria de dibujo o usar una capa de abstracción. O también el método de comparación. Como comentaba Maribel, si mal no recuerdo, hay algoritmos para comparar árboles, ¿no? Que te dicen la distancia que tienen, pero tú puedes diseñar uno dependiendo de tu representación. Okay. Entonces me voy a ir un poco rápido. Estas son las básicas del estándar. Este es un tipo de abstracción que a la hora de que nosotros vemos podemos comprimir las hélices y las regiones no pareadas en paréntesis y corchetes. Y bueno, ahora sí donde entra mi tema, que son las basadas en grafos. Este es un enfoque que se ha abordado desde el 2003, si no es que antes, para tratar de hacer censos de las estructuras. Este caso es el más sencillo, donde las bases son los vértices y cualquier enlace, ya sea el barco o entre los pares de bases, es una lista. Bueno, el trabajo de lo que he estado haciendo es un framework NR-PR, donde NR es una región no pareada y PR es una región pareada. Entonces podemos empezar a definir las representaciones a partir de estos componentes. Y bueno, esta es la primera, que es el componente gráfico, donde nosotros tomamos los NRs y las hélices como los vértices y la adyacencia entre NR y hélice como una arista. Esta representación realmente es la base para otras representaciones que manejo después. Por medio de algoritmos de reconocimiento de ciclos, ustedes pueden encontrar las subestructuras que se encuentran en la estructura secundaria en orden lineal. Esto es importante por la cuestión del tiempo de procesamiento. También podemos ver el grafo estructural, que una vez corriendo el algoritmo de ciclos, ahora sí ya podemos ver cuál es el componente que está representando cada nodo del grafo. Y los nodos almacenan la información de inicio y la longitud. Bueno, hasta este punto nosotros empezamos a tomar características intrínsecas de los grafos, como medidas de centralidad, diámetro, etc., para hacer clasificación. Sin embargo, para esta familia en particular de los switches, los resultados no fueron como se esperaba en comparación a nuestros enfoques. Entonces quisimos ver qué estaba pasando. Lo que hicimos fue otra representación mucho más sencilla, donde hacemos una caminata de 5' a 3' y empezamos a nombrar los componentes que estamos viendo. Las letras asignadas, Plankton Maya, también pueden ser aminoácidos, de manera que podamos usar el software que está para proteínas y hacer clustering o hacer otro tipo de diferencia. Entonces, almacenamos la cadena y almacenamos la longitud. A partir de esto, se pueden hacer consultas a toda una base de datos buscando patrones en particular. Por ejemplo, este arena de transferencia, esto sería su cadena estructural. Ya tengo en mi base de datos todas las estructuras indexadas de esta manera y buscando estos bits, bueno, ya me da los resultados y esta es la similitud que encuentro. Hasta este punto, la similitud nada más es de la forma y no de la longitud. Pero para eso podemos usar otro tipo de visualizaciones, por ejemplo, un logo que nos diga qué tan conservada está la longitud de los componentes. Una duda, ¿esto es para, o sea, lo pasas a aminoácidos? Esta parte, o sea, sí es como aminoácido, pero ya la búsqueda está implementada aparte. Pero, o sea, eso de que no es la longitud, pero sí la forma del pulso.
No, nada más es por el componente. Por ejemplo, aquí estamos buscando un hairpin aquí, una región no pareada, otro hairpin, una región no pareada y otro hairpin. Ah, ya, sí. La referencia. Ajá. Y también podemos ver ya a la hora de aplicar la estructura secundaria qué tanto se están conservando la longitud. Hasta este punto, bueno, podemos hacer un censo estructural de toda una base de datos y encontrar cuántas estructuras distintas hay por familia. En este caso, mientras menos estructuras distintas, quiere decir que más conservada está la familia. Y en el caso de los ribosuches, PREQ1 es una familia bastante conservada estructuralmente. Sin embargo, esta familia no se ve, pero es de cobalamina, casi no tiene conservación, porque todas las estructuras son diferentes. Y analizando toda la base de datos indistintamente, podemos ver que si buscamos por familia y buscamos en la base de datos completa, hay un overlap. Esto quiere decir que a la hora de que yo entrene modelos, ese overlap va a ser el error de clasificación teórico. Entonces, ya con esto nos sirve para ver desde antes si una familia va a ser susceptible a ser clasificada solo usando estructura o es necesario utilizar otros componentes. Ya este es precisamente usando la anotación de aminoácidos. Bueno, ponemos elegir sobre la base de datos y empezamos a hacer clusters por niveles de identidad. Esto con la idea de que, bueno, si tengo los clusters, puedo tomar las representaciones de los clusters y aplicar algoritmos de búsqueda. Y estos algoritmos de búsqueda ya usarían distancias especificadas por el usuario. Como pueden ver, hay un montón de parámetros y de cosas con los que se puede jugar. El algoritmo de plegado, las medidas de distancia, la misma representación. Como conclusiones, bueno, el problema de predicción de genes de red no codificante sigue abierto y es desafiante. Y este desempeño que va a tener, lo que implementen, va a ser tan bueno como las otras técnicas de las que dependen. Es necesario el uso de información combinada, tanto a nivel de secuencia como de estructura secundaria, para la correcta clasificación de estas moléculas. Hay casos donde se necesita una o la otra. Y el nivel de conservación estructural varía no solo de la clase de RNA no codificante, sino también dentro de cada familia. Bueno, gracias por su atención. Y para los que preguntan qué es el CICESE y dónde está acá en Ensenada, Baja California. Entonces, un montón de posgrados, también hay ciencias de la vida, cultura, hay áreas numéricas y agradecimientos a nuestros profesores y a nosotros. ¿Preguntas? Tú nos presentaste como una forma de clasificar familias como las estructuras secundarias. Ahora mi pregunta es, o sea, biológicamente, ¿esto tú lo puedes hacer un poco? Porque, o sea, yo supongo que la estructura secundaria depende mucho de la definición, ¿no? de los bases que tú tengas, ¿sí? Entonces, igual y hay dos estructuras similares, o sea, no sé, pero que tengan una secuencia primaria distinta. Entonces, ¿tú crees que se podrían hacer un monotexto de estructuras? Sí, de hecho esta parte es lo que estamos viendo, ¿no? Incluso en las distintas familias hay estructuras que son repetidas. O sea, que es exactamente la misma estructura, pero son diferentes familias, tienen diferente función y tienen diferentes secuencias. Entonces, en ciertos casos sí es necesario revisar a ese punto. O sea, hay veces que tienes, no sé, la misma forma, pero las secuencias distintas. Las secuencias distintas. Ah, ¿Las preguntas? Bueno, pues muchas gracias.